nadie. Arriba las manos. Vamos, pronto. Cierra las persianas. Si se mueven, disparo. Por favor, no me hagan daño. Déjame. De aquí no sale nadie. Vaya a aquel rincón. Ay, si es que no puedo. ¡Deprisa! No puede, tiene varite. ¿Y usted? Yo no. Al rincón, le digo. Sí, señor. De espaldas. Vamos. De cara a la pared. ¡Vamos! ¡Todo! Dame la bolsa. Y usted también. ¿Lo ha oído? ¡Vamos! Cállese y haga lo que mandas. Manos arriba, dicen. ¡Cuidado! ¡Pise la alarma! ¡Despacha ese! ¿Han matado a ese chico? Cállese. Cállese. Si se lo estoy diciendo. ¡Vuelve la cara! ¡Anda! ¡Arriba las manos! Un clásico del cine, lógicamente, del cine español de los años 70, supongo, por ahí, 60, 70, y es Don R que R, protagonizada por Paco Martínez Soria, con lo cual es una comedia. Y nos sirve el trocito que vamos a utilizar para describir o para ejemplificar lo que es el riesgo en la compraventa mercantil. El problema del riesgo se plantea porque, como sabéis, en nuestro derecho, para adquirir la propiedad de algo necesitamos dos cosas: título y modo. Necesitamos un contrato y necesitamos la tradición. Y es habitual, puede ocurrir, que haya una distancia temporal entre el momento en el que se perfecciona la compraventa, que simplemente hace falta ponerse de acuerdo sobre la cosa a transmitir y el precio a pagar por ella, y el momento en que se entrega la cosa. ¿Qué pasa si la cosa se destruye en ese tiempo? ¿Quién pierde? ¿Quién sale perdiendo? ¿El comprador o el vendedor? Bueno, en el Código Civil hay distintos artículos que regulan el tema. El artículo 1157 dice que no se entiende pagada una deuda, sino cuando se entrega la cosa. Por otro lado, el 1101 exige que el cumplimiento debe ser exacto y que si no se produce el cumplimiento exacto, se incumple el contrato. Y además establecen los artículos 1182 y 1156 que si se extingue, si se pierde la cosa, si el incumplimiento se produce no por mora ni por culpa del deudor, se extingue la obligación. Bueno, con este planteamiento, ¿qué nos encontramos en el Código de Comercio? Pues en el Código de Comercio nos encontramos en primer lugar el artículo 331, según el cual la pérdida o deterioro de la mercancía por accidente o sin culpa del vendedor da derecho al comprador para rescindir el contrato. Claro, si rescinde el contrato, quiere decir que el vendedor se queda sin el precio, porque se rescinde el contrato, el vendedor queda liberado de la obligación de entregar la cosa que ya ha perdido, pero también queda exonerado el comprador de pagar el precio, con lo cual, en principio, el riesgo está en el vendedor. Lo mismo dice el 329. El 329 dice que si el vendedor no entrega la cosa en el plazo estipulado, podrá el comprador pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato. Claro, si la causa de no entregarlo es porque ha perdido la cosa, y si el comprador puede pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato, si pide la rescisión del contrato estamos en la misma situación del precepto anterior, es decir, no tendrá que entregar la cosa, pero tampoco recibirá el precio, y si el comprador pide el cumplimiento, tendrá que entregar la cosa, con lo cual, si es una cosa que se puede sustituir, pues tendrá que el vendedor adquirir a su vez otra cosa para entregarla y perderá la que ha sido objeto de pérdida. En definitiva, seguimos igual. El riesgo lo asume el vendedor. Por último, el 335 dice que si los efectos vendidos perecen o se deterioran a cargo del vendedor, tendrá que devolverle al comprador la parte de precio anticipada que hubiese recibida.
¿vale? Con lo cual la norma es clara, el riesgo está en el vendedor. Ahora bien, ¿hasta cuándo se mantiene este régimen de responsabilidad? Bueno, pues en principio podemos decir que es hasta que se produzca la entrega, ¿vale? El artículo 331 dice que, lo habíamos dicho antes, que la pérdida dará derecho al comprador a rescindir el contrato, pero añaden un inciso, a no ser que el vendedor se hubiera constituido en depositario de las mercancías con arreglo al artículo 339. El 339 dice que, puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador, y bien si éste se da por satisfecho o si se depositan judicialmente, empieza a partir de ese momento la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos. Y además el 332 dice que si el comprador rehúsa sin justa causa la recepción de la mercancía, podrá el vendedor pedir el cumplimiento o rescisión del contrato depositando judicialmente la mercancía. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si el comprador rehúsa o demora la entrega, el vendedor puede pedir el depósito judicial sustituyendo de este modo a la entrega y, lógicamente, el pago del precio. Bueno, en tal caso, el artículo 333 cierra el círculo y dice que los daños y menoscabos que sufra la mercancía cuando la mercancía está a disposición del comprador serán de cuenta del comprador, salvo casos de dolo o negligencia del vendedor. Es decir, la transmisión del riesgo se produce o bien con la entrega o bien con la simple puesta a disposición, porque no es razonable que el comprador, con la simple negativa a recibir la mercancía, hiciera demorar el riesgo a cargo del vendedor. Conclusión, ¿cuándo se transmite? ¿Quién asume el riesgo en la entrega? Pues inicialmente lo tiene el vendedor hasta que se produce la entrega o, si la entrega no es posible porque el comprador la rechaza, cuando se produce la puesta a disposición del mismo. Bueno, pues precisamente en la película que estamos comentando se produce una escena en la que se discute, y de hecho ese es el argumento de toda la película, la trama de toda la película, qué pasa cuando, o mejor dicho, lo que se produce es una situación en la que el protagonista de la película ha puesto el dinero en la ventanilla del banco a disposición del cajero del banco. En ese momento se produce un atraco y se llevan ese dinero también, con lo cual la duda está en si había producido la entrega o no se había producido la entrega. ¿Había realmente traspasado el riesgo del atraco a cargo de quien entregaba el dinero o ya el riesgo lo asumía el banco? Esa es la trama de la película, esa es la escena que os he colgado al principio, que he puesto en la primera parte de este vídeo, y yo os invito a que después de haber escuchado la explicación sobre el riesgo de la compraventa, volváis a ver la escena, porque creo que podréis verla con otro punto de vista distinto. Y os invito además a poner en los comentarios a este vídeo qué os parece, una vez vista de nuevo la escena con esta visión jurídica del tema, si estamos ante un caso en que el riesgo ya lo había asumido el banco o lo asumía todavía don RQR. En definitiva, lo que os estoy pidiendo es que decidáis el final de la película, si el banco tenía que indemnizar a don RQR porque el dinero ya estaba en su posesión, o si no procedía y por tanto es él quien no tenía razón.